Dios les bendiga, hermanos, un gusto saludarlos desde este medio. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, y vamos a ver esas palabras que Jesús les dice a sus discípulos. La paz sea con ustedes. Dice la palabra de Dios en ese pasaje. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Este pasaje sucedió el mismo día de la resurrección. Ese día había sido un día terrible en la vida de los apóstoles. Los discípulos pasaron la mayor parte del día en un lugar con las puertas bien cerradas. Ellos podían haber huido de Jerusalén, pero tenían miedo de ser arrestados por los líderes judíos si se los encontraban por la calle. Y dice la palabra de Dios en un pasaje paralelo a este pasaje, Lucas capítulo 24, que mientras Cleofas y otro les estaban contando a estos discípulos cómo Jesús se les había aparecido en el camino a Emaús y cómo se les había revelado cuando estaban a la mesa partiendo el pan, ellos les estaban contando estas cosas cuando de repente se les presentó el Señor Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y ellos se asustaron, se turbaron, porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿por qué Jesús les dijo, la paz sea con ustedes? Y después de haberles dicho esto, les muestra las manos y su costado. Y podemos decir que Jesús les dice estas palabras primeramente para identificarse, porque ellos pensaban que era un espíritu. Y ellos, al ver las manos, su costado traspasado y sus pies, podían verificar que se trataba del Señor mismo. Entonces, después los invitó a que lo tocaran y a que vieran por ellos mismos que no era un espíritu, que un espíritu no tiene carne ni huesos como podían ver que él tenía. Y este es el mismo reto que más tarde Jesús le haría a Tomás, quien no estaba presente en esta ocasión. Jesús les hace ver quién es él, pero también al mismo tiempo les recuerda lo que había hecho en la cruz. Él había dado su vida mediante la cual había hecho la paz para ellos con el Padre, habiendo sufrido en lugar de sus discípulos como sustituto para lograr la paz para ellos. Y ahora Él volvía en el poder de su resurrección para traerles esa paz. Y esa paz que Jesús nos dejó es una herencia. Es una herencia que nos la ofrece a través del Evangelio de Dios. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que somos justificados gratuitamente por fe. Él perdona nuestros pecados y nos da el don de la paz con Dios. Y al decir la paz con Dios, me refiero a que ahora, en lugar de que Dios esté contra nosotros, está a favor de nosotros. Y ese es el propósito principal de su gracia, de restaurar la relación entre el hombre y Dios. De que a través de su Hijo, de lo que había hecho en la cruz del Calvario, nosotros y Él podamos vivir en comunión, en una relación, renovando nuestra naturaleza con el propósito de guiarnos en esta tierra y no ser moldeados por este mundo, sino ser moldeados por Dios, ejercitándonos en amor, en confianza,
en deleite, en esperanza y obediencia para con Dios, y así tener un conocimiento más profundo de Él, de nuestro Creador, y al mismo tiempo tener una comunión más profunda con Él. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios declara inocente a todo pecador que cree, que deposita su fe en la obra salvadora de Jesús, su Hijo. Y solo cuando tenemos esa paz con Dios, podremos disfrutar de la paz de Dios en medio de cualquier circunstancia. Esa paz que Jesús les dice a sus discípulos en Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y esa paz de la que Jesús habla no es de estar tranquilos cuando todo va bien, sino más bien estar seguros, en calma, confiados de saber que estamos en las manos de Dios Todopoderoso, que nos ha demostrado su amor a través de su Hijo amado. Y esa herencia es para sus hijos. Y si tú, amigo, que estás escuchando este mensaje y no estás en Cristo, déjame decirte que para tener la paz de Dios, primero debes de estar en paz con Dios, arrepintiéndote de tus pecados, confiando en aquel que ha vencido al mundo, Cristo Jesús. Él nos da el regalo de paz con Dios, pero no es para cualquiera, sino para aquellos que han creído en el Evangelio de Cristo. Y para concluir, dice la palabra de Dios en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Dios les bendiga.